Listo. Bueno, entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar. La vez pasada, según recuerdo, empezamos a estudiar esta primera parte en la que vamos a ver a Moisés. Recordemos que, bueno, venimos de los episodios pasados donde ya vimos, pues obviamente a Adán y a Eva, duramos un buen rato hablando acerca de cómo iba a ser ese hombre que iba a levantarse, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, los sacrificios que hizo Dios para vestir a Adán y a Eva, el diluvio, Abraham, y ahora llegamos pues a Moisés y a la conformación del pueblo de Israel, que es una de las, digamos, una de las cosas, uno de los hitos más importantes de la Biblia. Entonces estuvimos, bueno, ¿quién se acuerda un poquito de lo que, bueno, Nubiecita, ¿tú alcanzaste a estar la vez pasada? Sí, al final. Sí, sí, señor. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí más o estuve. menos de qué estábamos charlando la vez pasada? Mm, Bueno, creo que todavía no íbamos a empezar el 13, ¿no? Sí, Sino señora, que alcanzamos a estábamos, dar el ¿sí? punto A. Entonces vámonos todos a Bueno, Éxodo no, 1 del entonces qué 1 al pena. 7. Listo, tranquilos. Versículos, sí, perdón, no lo tengo acá como muy bien relacionado hoy, pero No hay lo último era problema, la Nubi. ofensiva para defender el crecimiento de Israel. Y que si, bueno, y algo que se preguntaba era que qué característica era la del próximo rey que buscábamos Exactamente. y Sí, señor. cuál, bueno, hasta ahí quedé. Listo, Nubiecita, no, perfecto. Sí, lo que pasa es que los que estamos hoy no Sí, eran los que estaban hace 8 días. Entonces, hace bueno, 15. les cuento, vamos a hacer No, un repaso así rápido de lo que vimos la vez gracias. pasada. Sí, sí, señor. Miren lo que dice acá. Entonces estamos en Éxodo 1 del 1 al 7. No va a permitir leerlo en su favor. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Por aquí llegó yo un cito. En Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Entonces, aquí, digamos, aquí es una familia, que esto fue una de las Ujú. cosas que vimos más interesantes del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Se acuerdan que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser una gran nación? Acá empezamos a Sí. ver el cumplimiento de esa promesa. Aquí llega una familia, luego aquí dice en el versículo 6, y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Sí? Entonces, vemos acá, en ese versículo 7 habíamos hablado, la Mati, habíamos visto acá en esta parte Sí. que Dios empezó, o sea, ese versículo Ujú. 7 es la transición de que el pueblo de Israel fuera de una familia y se convirtiera en una nación. Ahí ya empezaron ellos a empezar a tomar esa forma de nación. Y para que haya un rey, pues tiene que haber una nación. Entonces ya digamos que Un empieza reino. como a formarse esa promesa de Dios. En el versículo 8 dice, entre tanto se levantaron sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de Dios de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y ya me acordé, la pregunta de la que habíamos estado hablando. Johncito, buenas tardes. Hola Diego, mis queridos hermanos. Bienvenido. Buen día. Hola Milena, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bienvenida. Entonces, Gracias. entonces vimos acá cómo digamos, Mm, esa parte de la promesa de Dios se estaba cumpliendo. Luego dice acá que se levantó un nuevo rey que no conocía a José
y dijo a su pueblo de aquí, el pueblo Dios de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces, ahí en esa parte estábamos hablando también un poco de la condición de Egipto, ¿sí? Como ustedes saben, Egipto la atraviesa de norte a sur un río muy importante que es el río Nilo. Y esa condición del río Nilo es algo que es básico para el pueblo de Israel, para el pueblo de Egipto, perdón, ¿sí? El pueblo de Egipto no tenía ninguna amenaza natural, digamos. Si miramos los pueblos del norte de Israel, los que están en Mesopotamia, Siria, Babilonia, ¿aló? Sí, te escuchamos, Diego. Pues Ay, por lo menos gracias. yo. Sí, te escuchamos. Listo, gracias. Entonces, esos pueblos regularmente son, si tú miras en la historia, cada rato se acaban por la invasión de otro pueblo más fuerte. Entonces, los sirios invaden a los babilonios y luego los babilonios los invade otro y así, como que es un imperio sobre el otro. A los egipcios no les pasa eso, en principio, porque resulta que los egipcios tienen al norte el desierto del Sahara, Desierto. al sur está la selva y a este lado está el mar. Entonces, al occidente, al oriente está el mar. Entonces, ellos no tienen, digamos que ellos nunca se estrellan pues, con invasiones de ese tipo. Ellos viven ahí muy juiciosos. Y además, ellos, por estar acompañados del Nilo, digamos, o por estar con esa bendición del Nilo, pues es un pueblo que no tiene que preocuparse por la comida, porque ellos aprenden a manejar los ciclos de crecidas del Nilo. Todos esos factores hacen que que ese pueblo tenga tiempo, y esa es una de las cosas que hablábamos la vez pasada, que dado que los egipcios son el pueblo, ellos son un pueblo que ha percibido la eternidad, o sea, ellos cuando aparecen en esta historia ya tienen como 4, pues yo estoy diciendo datos inexactos, quiero aclarar, pero más o menos llevan como 3.000, 4.000 años de historia, más o menos lo que llevamos nosotros de civilización occidental, imagínense. Ellos ya habían pasado por todo, ya habían pasado por reinos, ya habían pasado por un montón de cosas, ¿sí? Y ya se habían pensado todo. De hecho, digamos, en la civilización egipcia. Hola, Claudita, buenas tardes. En la civilización egipcia, Buenas ellos tardes, nos Diego, y a están... todos, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias, qué pena lo tarde. Tranquila, no te afanes, estamos arrancando apenas. Entonces, digamos que ellos en medio de toda esa situación, pues no, digamos que ellos no se tienen que preocupar por una invasión ni por nada, porque ellos realmente lo que tienen es tiempo. Y por eso ellos son tan exquisitos, porque ellos tienen tiempo para hacer cosas, para inventar, para pensar, para meditar, para filosofar, todo eso. Por eso, que tuvieran un reino dentro de su reino, un país dentro de su reino, pues no era conveniente para ellos. Porque en el momento de que los israelitas, ese es el temor del faraón, en el momento en que los israelitas se unan con otro reino, ya están adentro del pueblo egipcio. Y pues eran un peligro inminente. Entonces, dice acá, he aquí los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, esa fue también otra reflexión que hicimos y era como la primera determinación que toma el faraón para controlar a los israelitas es ponerlos a trabajar. Y eso es algo que también, pues una aplicación ahí que pudimos ver. Y es el hecho de que dice acá, mira lo que dice el 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Y que, pues, como sabemos, pues Egipto siempre ha sido un tipo del mundo, ¿sí? Y fíjate que es más o menos lo que está pasando ahorita. Tenemos que el mundo, ahorita nadie tiene tiempo para nada porque estamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabaje los sábados, trabaje los domingos, trabaje, 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 trabaje. Entonces, no sé si eso sea casualidad o qué, pero
realmente pues vemos acá una situación muy compleja respecto de eso. ¿Sí? Entonces, en eso íbamos, eso fue lo que alcanzamos a hablar la vez pasada. Y hablamos acá, la pregunta B dice, ¿cómo se describe el crecimiento del clan de Israel? No sé si alguien quiera contestar esa pregunta. ¿Cómo vemos que está creciendo el clan de Israel? Que los dejaron de llamar familia, ahora los llaman pueblo. Ah, muy bien, Josuecito, efectivamente. Entonces ellos pasan de ser una familia a ser un pueblo, ¿sí? Y eso es, mire qué interesante si uno hace como el paralelo con ellos también son un pueblo, una nación más antigua, o una nación muy antigua también, ¿sí? Esto pasa alrededor de 1600, si no estoy mal. Ahorita lo miramos, pero realmente el tema de la... buenas tardes, Johan. Ese tema de digamos, de cómo surge esa nación es muy interesante, porque nosotros como nación somos como una mezcla de mil cosas, de españoles, de mulatos, de indígenas, de todo lo que está acá, y esa es nuestra nación. Pero los israelitas, ellos lo hicieron digamos, ellos se constituyeron nación siendo una familia. Y eso también es algo muy interesante, digamos que en eso podemos ver ese crecimiento del que se habla aquí. Entonces eso es súper interesante. Bueno, ¿alguien me quisiera ayudar, por favor, a leer Éxodo 1 del 8 al 14, por favor? Yo, Dieguito. 1 Dale, del 8 Luisita, muchas al gracias. 14. Del 8 al 14, sí, señora. Ok. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se Aviso de calendario. multiplicaban. Historia de la esperanza Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Gracias, noviecita. Listo, aquí una pregunta. ¿Qué sucedió después de que llegó al poder el nuevo faraón? El nuevo rey egipcio que no había conocido a José. Israel las promesas que el faraón anterior había hecho a Israel. Perdóname, no. Es que no te escuchamos, Sí. perdón. Bueno, repito la pregunta. ¿Qué sucedió después de que llegó al poder un nuevo rey egipcio que no había conocido a José, el hijo de Israel, ni las promesas que el faraón anterior le había hecho a Israel? Pues se siente como atacado, ¿no? O sea, porque está creciendo mucho ese pueblo. ¿Sí? Ajá. Eso es uno de los temas, ¿no? Se atemorizó también. Eso yo. Exactamente. Tuvo miedo, ¿sí? Hay un video de Proyecto Biblia que me parece súper chévere, si de pronto lo pueden buscar. Se llama, es el de los días, el Sabbat se llama. Es muy interesante, sobre todo esta parte cuando habla del descanso y por qué las personas no descansan. Es muy chévere, habla sobre esto después en el grupo
porque tiene mucho que ver con esto del servicio. Johan, ibas a decir algo, es que ahorita estabas como con el micrófono abierto. Johan. Bueno. Entonces, acá vamos a ver qué es lo que habla, dice. ¿Qué es lo que dice esta escritura? Dice acá, señor Johitan. Ah, no, pero... Señor. ¿Aló? Bueno, a ver, parece que hay problemas aquí con el audio. Bueno, dice acá, el 8 dice, bueno, ya lo miramos. Entre tanto, yo no lo conocía a José, dijo su pueblo de aquí, los ciudades son más fuertes que nosotros, se vieron amenazados, ya lo vimos. Tenía miedo de una guerra, pusieron tributos, los pusieron a hacer ciudades. Pero mira la reacción tan interesante. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Sí? Esa parte es tremenda. ¿Sí? Porque ellos los temían. ¿Sí? Entonces es tremendo porque o sea, para ellos se está volviendo un problema complejo por la cantidad de hombres y mujeres que estaban naciendo ahí, especialmente los varones eran los que más temían, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces, obviamente, las condiciones en las que estaban los israelitas cambiaron, y eso hizo que, pues, que toda la situación fuera muy diferente, pero fíjate que aquí, bueno, no mentiras, eso no lo voy a decir, pero digamos que es importante entender eso, ¿no? La manera en que la respuesta a lo que hizo Dios a través de eso, o sea, a medida que fueron más oprimidos, más aumentaba la fuerza en ellos, ¿no? Entonces acá está eso. Y dice acá que el egipcio no había conocido a José, el hijo de Israel, ni las promesas que el faraón anterior le había hecho a Israel. El faraón había permitido que ellos vivieran en gozo, que crecieran y todo eso. Finalmente, pues eso cambio de gobierno, pues hubo cambio de expectativas frente a eso. ¿Sí? Y pues vemos esa situación, ¿no? Entonces, a veces pensamos o esperamos que ciertas condiciones se den todo el tiempo y que estén y que sean para siempre, y pues no, realmente puede ser que esas cosas cambien. Ahora vamos a Éxodo 3 del 1 al 10. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor? Buenas tardes, hermanos. Yo, Nancy. Dale, mi hermanita Nancy, por favor, muchas gracias. Del 1 Del 1 al 10. al 10. Dice, apacentando Moisés a las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus
exactores, Actores. pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Gracias, mi hermanita. Tremendo. Uy, esta parte está... Bueno, ¿quién sabe qué es exactor? Exactor. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo aprendí una nueva palabra. Enemigo, ¿Señora? enemigo los que lo quieren oprimir, el que quiere oprimir. Bueno, la Real Academia de la Lengua dice que exartor es un cobrador o recaudador de los tributos, impuestos o emolumentos. Hijito, me estás pisando el cable y me lo vas a dañar, Matías. Entonces, eso es un exartor, el que cobre impuestos. Y yo no sabía eso. Como Mateo, Mateo era un exartor, gracias, mamá. Entonces, bueno, acá estamos. Aquí hay una pregunta. ¿Qué labor tenía Dios para Moisés? ¿Qué labor tenía Dios en mente para Moisés? ¿Cuál era el plan de Dios para Moisés? Era una labor muy difícil. Ay, perdón que yo interrumpí. Había Tranquila, alguien. no, señora, estábamos esperando una respuesta. Pues una labor muy difícil, que era primero que nada sacar al pueblo de Israel de Egipto, de su pueblo oprimido que estaba oprimido, y después de esto llevarlo a la tierra prometida que emanaba leche y miel, que era la promesa de Dios, ¿no? Ajá. Fíjate que para que haya un reino, ¿qué tiene que haber? Ya está el pueblo. ¿Y qué es la otra parte? El El rey. territorio. El territorio. Tiene que haber un territorio, porque si no, imagínate. Esa es otra de las cosas que tiene que haber cuando hay un rey. Pero acá está lleno de cosas. En primer lugar, pues la escritura, gracias, Claudita. La escritura pega un salto porque acá, digamos que no. Ni siquiera nos muestra, o sea, acá en el estudio no nos muestran a Moisés, ni cómo nace él, ni todas las cosas que le suceden para poder... Ay, mira, acá le pasó algo. Ah, ya, aquí era Giancarlo. Hola, Giancarlo, buenas tardes. Perdón que no había leído el chat. Eh, digamos que directamente vemos acá a Moisés, ya no es parte del reino de Egipto, ya no es, digamos que ya está exiliado de Egipto y ahora es un pastor, ¿sí? Recordemos también que en Egipto ser pastor era lo más out, era lo más feo, lo menos de moda para un egipcio, lo más repugnante era ser un pastor. Pues fíjate que toma mucho tiempo para Moisés poder ser, digamos que poder ejercer esa profesión que estaba ejerciendo ahorita. Ahora, la pregunta es que lo que decía Claudia es cierto, o sea, la encomienda que tiene Dios para Moisés es muy fuerte, porque básicamente él tiene que representarle delante del pueblo de Israel, y eso, pues, evidentemente es bastante difícil, ¿sí? Y vamos a ver que, digamos que era, mirémoslo desde esta perspectiva. ¿Alguien sabe quién es Amenofis III? ¿Y qué hizo? ¿No? Levante la mano el que sepa quién es Amenofis III. Bueno, Amenofis fue un faraón, ¿sí? Y pues seguramente habrá hecho cosas fantásticas como faraón, pero hasta ahí no se habla mucho de lo que hizo Amenofis III, ¿cierto? Pero Moisés, hay muchas personas, o sea, todavía hoy la gente está estudiando lo que escribió Moisés, como nosotros, y como los judíos, y como muchas personas. Imagínate, el plan, digamos, en términos mundanos, Dios tenía para Moisés un plan mucho más trascendente para ese pastor
que estaba ahí. Mira qué interesante, ¿no? De pronto allá en Egipto, en medio de toda esa pompa y todo ese refinamiento, pronto él iba a ser un visir. Yo no creo que hubiera llegado a ser faraón, porque no era egipcio, exactamente, no era un faraón, no era un descendiente directo de faraones, ¿sí? Pero, pues sí, de pronto hubiera sido algo de la familia real, de pronto un visir, alguna cosa así. Pero mira lo que Dios hizo, o sea, muchos sistemas legales están basados en lo que dijo Moisés. Las iglesias, la influencia que Dios tenía para él era impresionante. Pero yo creo que Moisés ni se le atravesó por la cabeza siendo un pastor delante de una zarza que ardía, o sea, eso me parece interesantísimo. Luego dice acá, ¿qué relación especial afirmaba tener Dios con los israelitas? Ahí lo dice en el versículo 6. El versículo, capítulo 3, versículo 6. Sí, señora, ahí dice qué relación tenía Dios con Su padre. El Padre. el Padre. Bueno, vamos a ver. Mira lo que dice en el 6, dice, yo soy el Dios de tu Padre, Dios, pero luego dice, Dios de Abraham, Abraham, Dios de Dios de Isaac y Isaac. Dios de Jacob. Dios de Jacob. ¿Sí? Dios no ha perdido de vista sus promesas que hizo a todos esos hombres en el pasado. ¿Sí? Él no perdió de vista eso. Y esas promesas siguen vigentes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de eso anteriormente, yo les decía que esa promesa que Dios había hecho a Abraham era clave dentro de todo eso porque Dios de aquí en adelante muy probablemente se va a presentar de esa manera. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Entonces, digamos que todo esto empieza a crecer y a crecer y a crecer y a volverse, digamos, empieza a volver ese imaginario y o no es imaginario, pero digamos que ese derrotero de la identidad del pueblo de Dios empieza de la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Todo eso se empieza a volver parte de eso y Dios se identifica como el Dios de ellos. Recuerden que acá hasta ahora son un grupo de gente muy grande, pero se está empezando a gestar esa nación que va a ser el pueblo de Israel, ¿sí? Y eso es súper interesante, porque entonces acá ya vamos a empezar a ver ese pueblo. Habíamos visto también lo que Dios le dijo, lo que Dios inspiró a Jacob a decir cuando dijo que iba a venir Silo, un gobernante, un rey, ¿sí? Entonces ahí están todas esas promesas todavía vigentes. Ahora dice en Éxodo 3 del 11 al 17, dice, entonces, Perdón, señora, Dieguito, que ahí enseguida en el 7, en el sí, versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. O sea, ahí también dice no solamente que es el padre, sino que también es de su pueblo, ¿no? perfecto, noviecita, sí, yo no lo había notado. Muchas gracias. Efectivamente. Pero digamos que esta parte en Egipto es muy interesante, es porque acá, a través de todas esas situaciones y de todas estas cosas que les van a pasar a los israelitas, es donde se va a forjar la identidad del pueblo de Israel. O sea, esto nos va a acompañar el resto de la historia y la esperanza también, porque se va a volver el pacto de Dios con ellos. Evidentemente eso aquí no pasa, pero mira lo que dice, voy a continuar leyendo acá, dice, Éxodo 3 del 11 al 17 dice, entonces Moisés respondió, ¿ibas a decir algo? Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte, sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ay, eso es impresionante, ¿sí? Es impresionante lo que dice aquí. Dice, ¿qué debía decirles Moisés a los... Aquí la pregunta es, ¿qué debía decirles a los israelitas cuando les preguntaran quién te envió? Yo soy. O sea, yo soy el que soy. Y esa frase, o sea, pensemos, este hombre, digamos que fue criado en Egipto, evidentemente él fue criado por su mamá Yocabet, que que se encargó de que él tuviera una cosmovisión, o sea, cuando Dios habla con Moisés, Moisés sabe de quién le están hablando, ¿sí? Sin embargo, él conocía toda esa cosmovisión egipcia de dioses que eran, o sea, para el egipcio todo era Dios, o muchas cosas eran Dios. Entonces, el Nilo era un dios, el sol era un dios, el Nilo era el dios cocodrilo, creo que era. Eh, las ranas eran un dios. Cada uno de esos, de las cosas que les beneficiaban, ellos las endiosaban, ¿sí? Como todo, pues como siempre pasa en el politeísmo. Entonces, sin embargo, estos dioses, digamos que de alguna forma, para hacerse presentes, tienen que volverse o sea, tienen que relacionarse, tiene que haber una correlación con algo en la realidad. Sin embargo, Dios, el Señor, se presenta como alguien autoexistente y por fuera de toda su creación. O sea, no dice, mira, yo soy como esa vaca, ¿sí? O yo soy como yo soy como ese pájaro, lo que sea. Dios no hace eso. Dios dice, yo soy el que soy y no le da ninguna imagen a ellos. Dieguito, Señora, no sé, de pronto la pregunta sea un poco fuera de lugar, pero ¿hay alguna razón o no sé, por la cual los antiguamente, yo sé que hoy en día también pasa, pero digamos que más antiguamente cogían esos dioses, o sea, Pues los no, escogían por algo todos en somos especial, neófitos totalmente, el pero me becerro, parece que sí. sí, como Y están esas figuras simbólicas, ¿hay alguna razón por la cual eran esas y no otras? esa es una pregunta interesante. Te voy a decir lo que yo creo. No, digamos, no tengo una respuesta estudiada Es como de esas mujeres teológica, que son bonitas y ya. pero, No, perdón, Ay, mis hermanitas, ¿sabes? ay, Tiene el está micrófono funcionando abierto mucho y a hacerse pasar por tontas. Y de tontas no tienen un pelo. Claudita, Señor, es que no sé si estás participando. no, no, señor. Ah, bueno, sí, señora. Perdón. Listo, tranquila. Entonces, digamos que, ¿qué observo yo? Te voy a hablar desde lo que he observado. Pues que, digamos, cuando uno mira los sistemas del politeísmo, algunos de ellos eh, cogen, regularmente cogen o las cosas que pasan en el cielo, ¿sí? Las estrellas, el sol, la luna, como en el caso de acá de nuestro pueblo Chía, por ejemplo, era una diosa, y digamos que cada cosa como que trae cierto beneficio, pues se vuelve un dios. ¿M? Acá también tuvimos dioses ranas, y digamos que sí hay como muchas cosas así. Regularmente en lo que yo entiendo se cogen cosas como que traen cierto beneficio. Las ranas es porque, digamos, cuando tú ves muchas ranas es porque el sitio donde estás es muy fértil. Entonces los muiscas asociaron las ranas con eso y por eso divinizaron a las ranas. Eso digamos que visto desde un lado material, digamos. Por otro lado, si lo vemos espiritualmente, pues digamos que Satanás y sus demonios siempre han buscado de alguna forma hacerse del poder mediante símbolos
que siempre son los mismos o que regularmente son los mismos. Un ejemplo de eso es Astarot. Astarot es la reina del cielo que ahorita estamos viendo en Jeremías, que lo vimos el domingo ayer, que el pastor hablaba de que me impactó mucho ese versículo que hablaba que en las familias los hijos recogían la leña, el papá hacía una cosa, la mamá hacía unas tortas para la reina del cielo. Esa diosa es una diosa que aparece, mira que es una coincidencia, y estoy hablando desde lo que yo no he estudiado eso, pero es muy coincidencial. Esa diosa es una mujer que sale con un niño, y es una diosa. Y es muy parecido a lo que los católicos adoran como María. Y los egipcios también tenían una diosa así. Y los muiscas también tenían una diosa así. Bachué era una diosa así. ¿Coincidencia? Entonces, digamos, esta es mi opinión personal. No lo veo en la escritura, no lo he estudiado bíblicamente. Es mi observación, aclaro eso. Pero yo sí observo que debe haber, detrás de eso espiritualmente tiene que haber un ser que quiere ser representado de esa justa manera. ¿Sí? Creo que era Osiris, la mamá de Osiris. A mí eso, en especial esa imagen, me parece tremenda. Quiero compartirles acá un material. Este material lo hicimos, lo hice yo con mucho cariño para mis hermanos. Perdón, un segundito, acá está. Es una síntesis del Antiguo Testamento. Y Qué chévere. está gratis para el que lo quiera ver. Y entonces lo muestro porque acá podemos ver esa relación de años. Entonces estamos hablando que estamos más o menos, cuando hablamos de los patriarcas, estamos hablando del año 2165 antes de Cristo. Y acá en Éxodo, en toda esta parte de acá, estamos hablando como hacia el 1400 antes de Cristo, en esto, pues en la escritura de estos libros y de todo lo que nos está hablando el libro del Éxodo, 1400. Entonces siempre hay un salto muy interesante ahí, porque no, perdón, sí, 430 años de esclavitud sufrieron los israelitas, que pues es un número muy interesante. Nosotros duramos apenas, no, más o menos lo mismo, no, 200 años, más o menos. Imagínate todo ese tiempo esclavizados, decolonizados, sí, que de alguna forma también es una mano. Pero, ¿y por qué es diferente la colonización de la esclavitud? Bueno, aunque algunos indígenas, pues yo pienso que aunque algunos indígenas sí sufrieron mucha explotación y tienen que pagar impuestos muy altos y en algunas zonas sí fueron tratados muy fuertemente. Pero por ejemplo los afrodescendientes pienso yo que sí que trajeron, sí eran más esclavizados por las limitaciones también físicas, no solo de sus libertades personales, de opinar, de moverse, pero por ejemplo que los encadenaban y eso. Y como los trabajos forzados, porque pienso que los egipcios sí tuvieron más ese tipo de situaciones, sobre todo pues, cuando llegó Moisés y el faraón se puso más terco, pues los lastimó más. No, y antes pensaba, no, sí tienes razón, porque antes pensaba que, pues que de pronto en la colonia no les interesaba matar a los niños de los negros o de los, sí, tienes razón, pues una esclavitud más fuerte, ¿no? La de los que sufrieron los israelitas. Sí, creo que tienes razón. Entonces, bueno, por si de pronto quieren investigar más acerca de eso, ahí está ese material también a la mano. Bueno, volviendo acá, entonces acá al Éxodo, entonces, ya voy a compartir. Dice acá, hablamos de la autoexistencia de Dios también, ¿sí? Y luego, dice acá, según las instrucciones de Dios en el versículo 14 dice, yo soy el que soy, así que Dios dirá a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Algo que también es interesante en esta parte
es que, digamos que ya para nosotros, como nosotros lo estamos viendo como desde afuera de alguna manera, pues para nosotros es claro que estamos pasando el jardín del Edén y ahorita está hablando Dios y lo estamos viendo de alguna manera como en esa perspectiva. Pero ellos no, digamos que no habían tenido, no, en este momento no había escrituras, porque Moisés es el que empieza eso, no había, estaba solo la tradición oral, ¿sí? Pero digamos que apenas ellos estaban como cuajándose como pueblo. Entonces esta relación con Dios todavía estaba muy cruda. No sé, mis hermanos, qué opinan acerca de eso que acabo de decir. O ellos ya estaban pues divinamente con Dios y lo tenían clarísimo con él. Pues es que yo pienso hay varias cosas. Uno, sí, estaba crudo en el sentido de que por parte de los demás, ¿no? Porque de una u otra forma, gracias a Dios, siempre han habido personas muy contaditas que efectivamente confían en Dios, ¿cierto? Entonces, digamos que en cuanto a eso, sí, estamos hablando de un 0.9% de la población que realmente confiaba en Dios. Y por otro lado, pues ellos necesitaban, lamentablemente, el ser humano, y pienso que hoy en día también necesitan tener algo tangible, algo que puedan ver para poder creer. Y si no lo ven, entonces en ese sentido, pues no creen. Claro. Eso que dices, Milena, es muy importante, pienso yo, porque finalmente yo no me acuerdo, como no vamos a ver profetas menores, por eso me va a saltar los profetas menores. Los profetas menores, creo que eso es el que dice, yo la llevaré al desierto, yo la voy a enamorar y la llevaré al desierto, ¿sí? Finalmente Dios está presentándose al pueblo de Israel para tener una relación con él. Miren eso tan bonito, ¿sí? No es como esos dioses que son de piedra y que lo estamos viendo en Jeremías, no es como esos dioses que no hablan, que son mudos. Este es un Dios que incluso acá se le presenta a Moisés como una zarza ardiente, ¿sí? Con una voz audible. Es un Dios que habla y finalmente los israelitas van a ver como todas esas señales y todas esas cosas que Dios está dispuesto a hacer. ¿Sí? Evidentemente. Señora. Y es increíble ver cómo Dios, perdón lo que va a decirlo, sí, pero cómo busca llamar la atención. Entonces hace una cosa, hace la otra, envía al uno, envía al otro, y eso ha sido por toda la historia y lamentablemente el ser humano, algunos en algún momento confiaban por un momentico y ya luego se le pasaba. Y realmente era algo muy superficial. No, y a mí lo que me hace ver eso es la humildad de Dios, porque Él no necesita hacer eso. Así es, el amor y la misericordia. Exactamente, el amor y la misericordia de Dios son impresionantes. Y ver aún cómo enviaba también mensajes de advertencia, es decir, amorosamente iba y enviaba al uno para enseñar y como no, entonces venga, y en algunas ocasiones venga, entonces ustedes no van a creer, va a pasar esto, pero aún así que tristemente que el ser humano hoy en día, a pesar de todo eso, no confía y no cree y definitivamente no cree, ¿no? Y es el pecado como nos ciega. Exactamente. Y entonces, y fíjate que el tema señales se va a volver muy importante acá en esto, ¿no? Y la otra forma en la que Dios conecta con el pueblo de Israel es lo que dice el versículo 15. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y esto marca una gran diferencia entre Dios, entre el Dios, este Dios autoexistente, con las otras ideas de dioses que hay en el mundo. ¿Sí? Pues si ustedes miran, los otros dioses son el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, siempre es algo funcional, ¿sí? Pero Dios no es así, o sea, finalmente Dios no se identifica hacia una función específica del hombre. Yohitan. Buenas tardes. Pues a mí también me parece curioso que es que en el versículo 15 también dice, con este nombre me reconocerás como Jehová. Y pues que ni a
ni siquiera a Abraham, ni a Jacob, ni a ni a Isaac, ni a Jacob, les dijo que su nombre era Jehová, sino fue hasta Moisés que él se presentó con su nombre. Pues Es- no sé, me parece algo muy curioso también. claro. ¿Por qué será? ¿Por qué Dios quiere establecer eso? O sea, ¿Dios necesita eso? ¿Dios necesita ser conocido? No, Entonces, ¿para qué lo hace? Yo pienso que lo hace porque es nosotros, lo que decía Milena ahorita, del amor y la misericordia, porque si lo conocemos, pues nos beneficiamos, ¿no? Nos salvamos, podemos disfrutar de la redención para que podamos disfrutar de la creación como Él inicialmente lo había planeado. O sea que tú lo dices que es como en favor de nosotros mismos. Gracias, amor. Johncito y luego Johan. O solo Johan. No, sí, Johncito había levantado la mano, señor. Sí, yo veía que al dar un nombre es porque Dios está interesado en una relación personal, ¿no? Cuando uno se presenta con una persona por primera vez, lo que para poder entablar una relación de confianza, lo primero que hace es dar su nombre y demostrar que digamos, aquí en el versículo, capítulo 3, versículo 3, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahí hace referencia de que Dios está atento a lo que pasa con su pueblo y quiere desde un principio tener una relación personal con su pueblo. Ujú. Gracias, Johncito. Muchas gracias. Johan. No, Johncito me quitó las palabras. Johncito estaba muy cerca. Estaba pensando muy duro, Johita. Sí, efectivamente. Ahora, la cosa es, quiero dejarlos con esta pregunta. ¿Dios necesita relacionarse con nosotros? Es decir, si vamos, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si, si toda la humanidad se pusiera de acuerdo, digamos, si se cumpliera el sueño ateísta y todos nosotros decidiéramos no tener una relación con Dios, ¿eso afectaría a Dios? Ustedes échenle cabeza. Por El- acá se levantan las manos y los trinchos. ¿Eso es para la próxima clase o es para ahorita? ¿Puedes decir ahorita algo? Bueno, pues yo pienso que no le afectaría. A final de cuentas, pues él es soberano y si él quisiera, pues simplemente eliminaría toda la raza humana. En ese caso, pues, bueno, siendo extremistas, aunque, Ah, no quieren no, creer en mí, tengan. exacto, pero, Gracias a Dios, no es así. pero su amor es tan grande que él no lo haría en esa manera. Él siempre buscaría esa relación personal con nosotros mismos, con nosotros. Gracias, Yojita, sí, señora. Mi esposa. Yo pensaba en la escritura de Hechos 17, que dice que Dios no necesita que nosotros hagamos nada por Él, pues, pero que sí quiere que Él nos puso un tiempo y un lugar para que cada uno de nosotros lo busquemos y lo podamos encontrar. Pero pensaba en que sí lo afecta como afectó a Jesús en cuanto a entristecerse. Pensaba en la escritura cuando Jesús lloró por un pueblo, no me acuerdo exactamente ahorita cuál, pero él los vio y se conmovió y lloró y dijo, pues porque le duele, ¿no? Porque nos ama, pero no va a dejar de ser Dios. Bueno, gracias, mi amor. Pues yo, Claudita. Sí, Dieguito, yo también quería decir algo parecido a lo que dice Dorita. Y es que él
en su soberanía, todos los atributos que tiene, pues realmente no nos necesita. Pero como Él es amor, ¿sí? Entonces Él lo afecta en el amor que siente hacia nosotros, en su misericordia, en su querer ayudar. Es que me pongo a pensar cuando uno como ser humano falible y pecador ve a alguien que necesita algo, uno se angustia, se desespera y hace lo posible porque la persona esté mejor, por ayudarle, ¿cierto? Yo me imagino el dolor tan inmenso que debe sentir Dios al ver el rechazo permanente, la necedad permanente, la desobediencia permanente. Entonces, pues no es que lo necesite, pero sí yo creo que se afecta su carácter, digamos, el carácter por su amor, por el amor que nos tiene. Uy, ese es un punto interesante, pero se nos acabó el tiempo. Que trataremos la próxima clase. Y es eso. El próximo episodio que vamos a trabajar son las plagas y la Pascua. Y aquí Dios se desmanda en señales. O sea, aquí vamos a ver de todo. Vamos a ver muchas cosas. De esto hay una película que me encanta que se llama El Príncipe de Egipto, que es una de mis favoritas, una animación impecable, muy bonita y además supremamente emotiva. Todo es bueno en esa película para mí. Y uno ve un gran esfuerzo de Dios por ganar el corazón de Israel. Y digamos que por consecuencia, por ganar el corazón de los hombres. Pero entonces, ¿por qué Dios se esfuerza tanto en eso? Es una pregunta que quiero que le echemos cabeza, porque Seis en punto. porque Dios quiere, porque Dios está, digamos, porque hace tanto esfuerzo, si Él es Dios y es evidente que Él es, ¿sí? Entonces los quiero dejar con esa espinita para que nos veamos la próxima, yo veré y charlamos de esto, ¿no? Porque finalmente Aviso de son calendario. muchas cosas. Compra Perdón, mi computador es muy impertinente. Entonces, pues mis hermanos, les dejo con estas cuestiones. Espero que puedan dormir. No, mentira, yo sé que vamos a poder dormir. Pero sí, o sea, realmente me parece interesante como meditar en por qué Dios puso tanto esfuerzo en ganar ese corazón de unas personas que al año iban a estar quejándose en el desierto porque no les tenían carne o porque no les tenían agua, o porque no tenían que comer. Bueno, Bueno, hay que comer variado, porque Dios sí les dio siempre de comer. Sí. Yojita, ¿quieres por favor cerrar este tiempo en oración? Por favor. Ok, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor, y de todo lo que tú has hecho, Señor, siempre por buscar por buscar tener una relación con nosotros, sabiendo que tú no necesitas nada de nosotros, Señor, sino que todo lo necesitamos de ti, Señor, y siempre fuiste fiel para con nosotros, Señor, siempre quisiste que te amáramos a ti sobre todas las cosas, Señor. Y es una tarea en la que todo hombre, Señor, que cree en ti, Señor, debería ponerse como meta, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo tan maravilloso para poder aprender de tu palabra, Señor. Y te dejo en tus manos esta noche, Señor, y que bendigas a todos mis hermanos, Señor, en el día de hoy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Johan. Gracias. Amén, muchas gracias. Amén, muchas gracias. Chao. Feliz noche. Gracias, Dieguito, muchas Gracias a ustedes. Muchas Luego. gracias.